O sea que mi segundo apellido es Fernández. Mamá era No te lo Fernández. puedo creer, mirá vos. Por Mirá vos, poquito. ya estamos para hacer la cumbre de los Franes. Bueno, Mica, ¿estamos para comenzar o dejamos esperar unos minutos para que entren más? No, no, arranquemos. Dale, bárbaro. Yo estoy ansioso porque está por conectarse Luis Escola. ¿Será el jugador de la selección? Ahí está, mirá. Después te va a hacer unas preguntas sobre básquet que por lo que vimos estás interesado en el tema y sabés y conocés. Bueno, Pongámosle. exactamente. Bueno, estamos con Fran Sánchez, diputado nacional de Juntos por el Cambio por Neuquén. La verdad, un placer, Fran, siempre te escuchamos, te bancamos mucho. Esperamos tenerte o militarte en algún momento para la gobernación de Neuquén. Uno de los pocos diputados que la verdad dice las cosas como son y que se anima abiertamente a expresar su ideología en un espacio que quizá no es algo tradicional, abrirse tanto al juego ideológico y a decirlo con tanta firmeza y sinceridad. Así que bueno, podemos comenzar con una presentación tuya, que nos cuentes un poco la actualidad política y todos los proyectos que se están desarrollando en la Cámara. Bueno, una presentación personal. No soy muy bueno con esas cosas porque no soy de hablar mucho de mí, pero les cuento. Tengo 46 años, nací en provincia de Buenos Aires, en Loma de Zamora. Papá y mamá decidieron mudarse aquí a Neuquén en el año 78, así que con todos mis hermanos nos venimos para acá, salvo mi hermana menor y mis dos medios hermanos. Todo lo demás nacimos en Loma de Zamora, el resto son neuquinos. Así que desde aquel año, del año 78, que estamos viviendo como familia acá en la provincia de Neuquén. Bueno, tengo 5 hijos, todos hijos varones. El mayor tiene 27 años, Martín, y el menor, Nicolás, tiene 9 años. Estoy casado con María Inés desde hace 15 años. Se muere si veo que dudo tanto. Hace 15 años que nos casamos. Y bueno, tenemos una linda familia, vamos llevando las cosas como podemos. A veces nos cuestan un poco y a veces nos cuestan ante un proyecto familiar, convencidos de que a pesar de los vaivenes que tiene todo matrimonio, que tiene antes, siempre tenemos que pensar hacia adelante. Te hablo mucho de mi familia porque entiendo que bien la familia es cosa que uno se recibe intimidad, más bien para las cosas que más preserva. Sí creo que la familia es el órgano fundamental de cualquier comunidad. Y bueno, trato siempre de hablar desde mí, pero sobre todo desde mi familia. Porque si algo que me define es el amor que le tengo, la convicción de que ahí es donde nace todo lo importante. Entonces trato siempre de cuidarlo, de proyectarlo, de preservarlo. Y bueno, empezar a construir a partir de ahí, que es el lugar donde uno se siente más cómodo, más seguro. Después, obviamente, a partir de tener fuerte eso, de tratar de tenerlo fuerte, uno puede empezar a proyectar hacia afuera, en una comunidad en la que es algo más grande que esa comunidad familiar. Entonces, bueno, a mí me tocó ser, por suerte, concejal en mi ciudad, en la ciudad de Neuquén. Yo empecé en la política Te interrumpo medio un de grande, segundo. aunque... Sí. Te interrumpo un segundo porque se está escuchando un sonido bastante raro. No sé si estás con micrófono, en auriculares, ¿cómo estás? No tengo auriculares acá. Como ¿Me escucha mal? no tan mal, pero como hay un sonido de fondo que está como... Sí, hay una persona que tiene el audio prendido todavía, sí, puede silenciarse. Ah, era eso, listo, no interrumpo más, perdón. No te da problema, no, sí. Yo porque me compré una computadora nueva, muy mala, pero por ahí tenía algún problema la computadora.
No, no sé si es mala. Voy a hablar bien de la industria nacional. Exo. La máquina no es mala, ¿eh? Es muy barata, 18 cuotas sin interés. Así que el que quiera comprarse, se la recomiendo porque no es mala si tiene un procesador viejo. No, Tengo ahora la fuera de misma, broma. Francisco, así que te entiendo. ¿Vos tenés la misma? La misma. Bueno, zafa, ¿viste, Kevin? Que zafa, sí, sí. El audio es muy malo, eso sí. Bueno, acá tenemos. Bueno, no, lo que les decía, si bien hice en casa se habló siempre mucho de política. Papá peronista, la familia de mamá radical, bueno, en definitiva, tanto peronistas como radicales siempre con una mirada orientada al patriotismo, ¿no? Siempre desde una concepción distinta, no necesariamente había coincidencias, pero siempre se habló desde una mirada patriótica. Nosotros somos católicos, toda mi familia, y el que no es considerado dentro de la familia. Después somos todos católicos, tolerantes. Y bueno, estas son las cosas que me cruzaron un poco de la juventud, del accidente del centro de estudiantes en quinto de secundario, ese año. Después, durante mucho tiempo me desligué de política, no participé, no fui parte de ningún espacio político, la verdad que no me sentía tampoco muy atraído, muy convencido por ningún partido político, ningún espacio político, así que fui haciendo las cosas que hacemos todos en la vida, ¿no? Trabajar sobre todo, cosas que hago desde los 16 años. Y bueno, un poco grandecito ya, me afilié al partido Recrear. Eso fue en el año 2003. ¿Se acuerdan? Algunos, pocos de ustedes se acordarán, la mayoría no, porque no lo vivieron, pero después de la crisis del 2001, el lema más conocido era que se vayan todos. Bueno, no se fue nadie. De hecho, sí, López Murphy. No se fue nadie, se transformaron algunas cosas y algunos intentamos incorporarnos, vimos a ver qué posibilidades habían, no se veían muchas posibilidades, así que en el 2009 terminé aceptando ya participar de otra manera, empecé a incursionar de una manera un poquito más activa y en 2011 me ofrecen ser parte de la gestión en la Municipalidad de Neuquén como subsecretario de coordinación, el segundo del jefe de gabinete, lo hice con bastante entusiasmo, y me eligen presidente del PRO en la provincia de Neuquén. Un poquito más tarde, en 2000, iba primero encabezando la lista de concejales, fui primero ahí en esa lista, fui elegido concejal, cargo que cumplí hasta el año pasado, y bueno, y después, al final me tocó presidir el Consejo Deliberante también. Bueno, y el año pasado, cuando había que elegir los diputados, la verdad que fue un proceso un poquito largo, pero terminé siendo también encabezando la lista de diputados nacionales. Eso como presentación general, obviamente. Después, si alguien quiere hablar de algo particular, hablamos, pero fue un proceso que me llevó a la política de una manera poco convencional. Yo no soy una persona de la política de toda la vida, no soy un militante de ningún partido político, ni tengo una gran trayectoria, ¿no? Un poco las cosas se fueron dando sobre la base, sobre todo, de trabajar. Siempre he sido muy trabajador, me gusta ocuparme de las cosas, avanzar, y bueno, termino siendo diputado nacional y veremos a qué nos lleva la vida hacia adelante. Sobre los proyectos, Fran, bueno, es bastante amplio. La verdad que hemos tenido, como te decía recién, o como les decía, yo soy muy laburante, soy muy inquieto y me ocupo mucho de las cosas, así que tratamos de tener siempre muchos temas en agenda al mismo tiempo e ir avanzando. Pero más allá de los temas en agenda, yo creo que en Argentina hay que trabajar en un proyecto que sea verdaderamente nacional, en un proyecto argentino. Desde la Cámara de Diputados se puede trabajar en algunas cuestiones que vayan marcando una serie de conceptos, de ideas. Pero en definitiva, si nosotros como país no tenemos un proyecto de país,
es muy difícil que esas iniciativas legislativas tengan algún sentido. Las iniciativas legislativas tienen que estar en un marco, y ese marco tiene que ser un marco compartido, tiene que coincidir con la mirada de otras personas, ¿no? Por eso a mí me parece muy interesante la invitación que me han hecho algunos dirigentes de Unión Republicana, Martín Pugliese, Uri Chaparro, y otros, bueno, Inés Liendo, algunos dirigentes que están avanzando en una idea de generar un espacio para trabajar en un concepto de país, que, como les digo, me parece que es lo mejor que podemos hacer, más allá de que, por supuesto, todos podamos tener iniciativas, y debemos tener iniciativas, y debemos defenderlas, y debemos defender ideas, pero tienen que estar en el marco de algo en el que coincidamos una serie de personas cada vez más importantes. Entonces, los proyectos están, vamos a presentar más proyectos, y tenemos muchos en la cabeza, pero tienen que ser con el objetivo de que tiene que ser grande, cada vez más fuerte y más representativo del sentido de idiosincrasia nacional, que yo creo que hoy a los partidos tradicionales, inclusive al PRO, le están faltando, ¿no? Yo creo que hoy hay una crisis de identidad. Los argentinos en general no se sienten representados por los discursos políticos, que están atravesados de mucha corrección política, de mucho acomodo, de estas corrientes progresistas acompañarlas en su conjunto. El progresismo es una corriente que lamentablemente ha atravesado a todos los espacios políticos, al PRO, la UCR, ni hablar. Hoy hay muchos partidos que parecen más cercanos al socialismo que a lo que inicialmente intentaban representar, y yo creo que hay que generar una fuerza que vaya, política, que vaya acompañando los conceptos que mayormente representan o exponen la mayor parte de los argentinos. Hacia eso estoy trabajando yo, y creo que tendremos que trabajar muchos de nosotros. Exactamente, exactamente. Bueno, para los que no nos conocen y que están en la charla, somos Jóvenes Republicanos, somos una agrupación apartidaria de jóvenes de entre 16 y 30 años. Pregonamos básicamente todo lo que está diciendo Fran, valores de centro-derecha, liberalismo económico, distintas cuestiones. Así que bueno, ahora te voy a dejar con Fer, que va a avanzar en las preguntas para que sea un poco más dinámico, y bueno, seguimos. Dale, buenísimo. Buenas noches, diputado. ¿Cómo le va? Fernando le habla. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Todo bien usted? Bueno, arranco con una pregunta propia y le voy cediendo Bien. la palabra a mis compañeros. Si alguien tiene una pregunta, por favor déjenla en los comentarios. En Neuquén, hace varios años, no me acuerdo exactamente cuándo inició, está el movimiento popular neuquino gobernando casi como, no quiero usar la palabra feudo porque va a ser ofensiva, pero más o menos. Otro ejemplo que podría dar son los SA en San Luis, Insfran en Formosa. ¿Cree que hay un común denominador tanto en su provincia como en otras provincias argentinas que conllevan a esto? Bueno, sí, está claro que sí. Lamentablemente viene siendo... Hola. Hola, hola. ¿Me escuchas bien? Sí. Sí, se le corta por segundos, diputado, pero se le logra escuchar. Sí. No, digo... Bueno, no, me dice que hable. Sí, sin dudas que es el populismo. El Movimiento Popular Neuquino es un partido que nació hace 60 años aquí en la provincia de Neuquén, prácticamente con el nacimiento de la provincia. La provincia de Neuquén tiene un gobernador radical, un periodo corto, fue medio periodo legislativo, fue de 4 años nada más. En ese momento se elegían los gobernadores por 6. Y de ahí en adelante siempre gobernó el Movimiento Popular Neuquino. El Movimiento Popular Neuquino nació como una respuesta a la proscripción de Perón. Y fue desarrollándose y creciendo a la sombra de esa proscripción. Siempre gobernaron, siempre
Felipe y Elías. El más popular era don Felipe Zapag, ¿no? Que se murió hace unos años, pero que la última vez que gobernó terminó con más de 80 años como gobernador. Era un hombre bien grande. Sin embargo, el hijo de Elías es quien hoy maneja el poder en la provincia de Neuquén, ¿no? No lo manejan las sombras, no es el gobernador, sin embargo el gobernador se llama Omar Gutiérrez, es el segundo periodo que tiene, y como bien decís vos, Nicolás, el MPN es el partido que ha dominado siempre la escena política en la provincia de Neuquén. Con más o menos votos, siempre ha gobernado. Sin dudas que tiene una característica similar a lo que ocurre en otras provincias donde domina el peronismo, o como la provincia de Río Negro, donde ahora está gobernando Somos Río Negro, que es el partido de Alberto Bretilnec, que es concentración del poder a través de políticas populistas y manejo del Estado, un Estado cada vez más grande, cada vez más dependiente de los recursos de todos para hacer, bueno, política siempre populista, tomando muchos empleos públicos, le diría de una manera absolutamente irresponsable, y concentrando recursos para ganar las elecciones y volcando muchos recursos a la hora de las elecciones. Esa es una característica que han tenido siempre, con otra particularidad que es la adhesión casi restricta a los gobiernos nacionales, siempre pegándose a las políticas de gobierno nacional. Entonces, el nuevo gobernador Omar Gutiérrez, que hoy está liderando la provincia de Neuquén, fue en su momento macrista y ahora es fernandista, ¿no? Increíblemente les da para semejante flexibilidad. Pero bueno, es la forma en que se han mantenido gobernando y es la forma en que piensan hacerlo en el futuro también. Gracias, diputado. Le cedo la palabra a Kevin. Hola Francisco. Bueno, primero que nada agradecerle por estar acá en la charla esta, darnos su tiempo. La pregunta que tenía yo era, a nivel personal suyo, digamos, ¿qué proyectos, qué sueños, qué deseos tiene para un futuro? Si está cómodo como diputado o tiene proyecciones como intendencias, gobernación, la misma presidencia, no sé. Y la otra que se me ocurrió también era que nos cuente un poco cómo está su provincia a nivel económico, a nivel cultural, cómo la ve y a qué va su provincia, digamos, a futuro. ¿Cómo ve el destino de la provincia de Neuquén? Bueno, mira, te mentiría si te diría que yo no proyecto hacia adelante. Yo, Kevin, como todas las personas, cuando todavía, sobre todo cuando tenemos familias, tenemos la obligación de pensar bien hacia adelante, ¿no? De pensar bien yo pienso mucho a largo plazo. Y la verdad que pienso tanto que no estoy pensando en mí como una persona con protagonismo necesariamente, sino que la posibilidad de construir con otras personas. Hoy te digo que me preocupa mucho más eso, de encontrar las personas adecuadas para ocupar los cargos de responsabilidad más importantes, que en mí mismo. Y no es caretaje, ¿eh? Yo sé que hay mucha gente que dice, no estoy pensando en las próximas elecciones, cuando en realidad sí piensan, y es lógico y genuino y está bien, pero yo hoy estoy muchísimo más preocupado en cómo nosotros podemos presentar una buena, un buen espacio político para la Argentina, un buen espacio político para la provincia, porque me parece que de buenos espacios salen buenos dirigentes. Ojalá haya personas mucho más calificadas que yo, que son más calificadas que yo, para ocupar determinados lugares y que consigan con una mirada al menos general de la que uno tiene. Yo estoy, y esto es una confesión, a veces pienso en dejar la política, como nos puede pasar a todos cuando vemos que hay cosas que son desilusionantes, que son, te diría por momentos hasta ruines, ¿no? Como se ven en muchas actividades humanas. Sin embargo, así como no me iría del país para no darle el brazo a torcer al kirchnerismo, tampoco quiero dejar la política para
hacer todo el esfuerzo que pueda, ahora que es un buen momento, creo, de la Argentina. Y te confieso, hoy que estamos con ustedes, yo se lo he dicho, por ejemplo, a Ulises, se lo he dicho a algunos de ustedes también, y por fuera de estos grupos, yo tengo mucha esperanza en los jóvenes, en los sub-35. ¿No? Creo que hay una conciencia que hace unos años uno no veía. Mi generación es una generación que no ha sido muy buena consigo, no ha sido generosa con la actividad política. Ha estado más bien corrida, ha sido temerosa, diría por momentos cobarde. La generación de ustedes, yo veo que hay muchos jóvenes con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Bueno, hoy es el Día del Estudiante, así que los saludo, pero también al mismo tiempo les digo, ese es el camino, hay que estudiar mucho, hay que prepararse mucho, no solamente para uno mismo, sino para entregarle todo ese valor que se adquiere a la patria, que ahí es donde tiene verdadero sentido el esfuerzo, ¿no? No es solamente una cuestión individual, sino sobre todo comunitaria. Y creo que en esta generación en la que están ustedes es donde hay una verdadera esperanza para Argentina. Posiblemente yo vea el cambio, pero aspiro a que el protagonista no sea la gente de mi generación, sino que sea una generación posterior, al menos de los análisis que yo pueda hacer de lo que veo, ¿no? No estoy viendo grandes cambios que se puedan producir en el corto plazo, sino que creo que esos cambios se van a producir en el largo plazo. Ojalá así sea. Ojalá podamos ver grandes cambios para la Argentina sobre la base del esfuerzo y el compromiso de muchos de ustedes. Acá en Neuquén, ¿cómo lo veo? Mira, esta es una provincia riquísima. Nosotros tenemos acá en Neuquén el triple de presupuesto por habitante de lo que tiene Córdoba. El doble, un poco más de lo que tiene Mendoza. Tenemos bastante más de lo que tiene Río Negro. Sin embargo, vos venís acá a Neuquén y no ves eso materializado en un desarrollo, en un crecimiento a la medida del presupuesto que tenemos. Que te digo, es monstruoso. Entró muchísima plata en los últimos años acá en Neuquén, sobre la base de Vaca Muerta sobre todo, y la verdad que deberíamos estar muchísimo mejor, pero no solamente muchísimo mejor en cuanto a las cuestiones materiales, sino en cuanto a la posibilidad de proyectar hacia adelante un crecimiento, un desarrollo de la provincia. Todas las condiciones estaban dadas y no se aprovecharon. Y no se aprovecharon porque se prefirió esto, el populismo, de hacer crecer el Estado. Humán Gutiérrez cuando asumió tenía 60.000 empleados, hoy tiene 67.000, en menos de 5 años. ¿No? Hoy hizo crecer más del 10%. Nosotros tenemos un gasto por habitante de educación que es monstruoso. Sin embargo, la educación en Neuquén es malísima, no mala, malísima. Entonces eso te habla a las claras de que no importa el futuro, sino lo que importa es el hoy y posiblemente las próximas elecciones, pero nada más. Y mientras que sigamos con gobernantes irresponsables, populistas, acomodaticios y tibios, ¿no? Que prefieren la paz social, este concepto que algunos manejan, ser el no conflicto, entonces todo lo se lleva a los beneficios, gente que labura, los comerciantes, los empresarios, la gente productiva sigue quedando relegada porque se sigue ocupando de sus cosas y de generar y de tratar de salir adelante y no de llevar conflictos. Entonces, bueno, esa es la gente que peor la pasa. Es un poco el esquema nacional traído aquí a la provincia de Neuquén. Muchas gracias, diputado. Le cedo la palabra a Maya. Buenas noches, diputado. Mi pregunta tiene que ver con algo que dijo hace poco, que es la educación. ¿Qué acciones tomaría para dar esta batalla cultural de la que tanto hablamos en escuelas y universidades? Gracias. Bueno, la batalla cultural en educación está casi perdida de la década de los 60, 70, te diría, ¿no? En el contexto de la Guerra Fría, el socialismo, el comunismo avanzó en los sistemas educativos no solamente de nuestro país, sino en todo el continente y te diría en casi todo Occidente. Y bueno, esa batalla cultural, que no solamente la dieron a la educación, sino que la dieron en muchas instituciones, se fue perdiendo y se fue relegando, y hoy
fíjate que nuestro espacio político prácticamente no se ocupa porque lo da como un terreno perdido. Yo creo que donde hay que hacer un punto de inflexión muy claramente es en los centros de formación docente. Hoy los docentes que entran a los centros de formación se les lava la cabeza de una manera increíble, espectacular. Entonces vos tenés, tras que están muy mal formados muchos de los docentes que reciben educación, que dan educación primaria o secundaria, gran parte de los contenidos que reciben son absolutamente deformantes, contrarios a lo que nosotros tendríamos que tener como principios para consolidar un país, una nación. No solamente eso, sino que después a nivel de contenidos, los contenidos que se brindan a nivel primario y secundario, son contenidos que también distan muchísimo de ser contenidos que preserven los valores patrióticos, las tradiciones, nuestra cultura. Cada vez se lo niega más, cada vez se niega más eso, y hay 4 hijos hoy en la primaria. No, uno está en primer año, los otros 3 están en la primaria. Te digo que más allá de la falta de formación de los docentes, el nivel es absolutamente errado. Pero claro, ¿qué ha pasado? Los gobiernos también le dan la conducción de los temas, los contenidos, los terminan brindando, se terminan dando sobre la base de lo que deciden sindicalistas muchas veces inescrupulosos, pero siempre con conceptos ideológicos absolutamente desviados. Entonces, lo que terminan recibiendo los alumnos, tanto a nivel primario como secundario, está en esa línea, de mala calidad e ideologizado. Y después en la universidad es hasta peor. Las universidades, bueno, lo saben, muchos de ustedes son estudiantes, y saben lo que es tratar de llevar adelante una postura contraria a la que prevalece mayoritariamente, ¿no? Yo estudié, y mi hermano mayor se recibió acá en la Universidad Nacional en la Facultad de Humanidades. Yo estudié, hasta que me cansé. Claro, es un antro comunista, ¿no? El que piensa distinto es el enemigo. Mi hermano mayor da clases en la Universidad del Comahue, y no ha podido acceder a determinados cargos por su línea de pensamiento. Entonces, las universidades están cooptadas. Pero yo creo que hay que hacer un laburo desde la base. Si no se hace el laburo de la base, va a ser muy difícil dar una lucha cultural. Y después, lo que corresponde para una lucha cultural no está solamente en las escuelas, está por afuera también. Y gran parte de eso tiene que ver con decir las cosas como son, o al menos como nosotros entendemos que son, que yo estoy convencido que es la verdad. Si nosotros no decimos las cosas de frente, nos escondemos, tenemos miedo, bueno, es muy difícil que podamos revertir algo que parece que es una marea cada vez más grande, y que al que se pone en el medio no se lo lleva puesto. Bueno, no, hay que envalentonarse, pararse de frente, y muchas veces eso que se ve gigante, cuando te golpea, y era una olita, no era un maremoto, era una olita. ¿No? Solamente que no hay que tenerle miedo, no hay que magnificar los daños que puedan producirnos, pararnos frente a esa ola. Porque entre formarse y decir la verdad, yo creo que están los secretos de revertir las cosas. Que no son secretos, ¿no? Gracias, diputado. Con respecto a eso último que hizo, le voy a hacer un comentario personal, pero estoy convencido de que hablo por la mayoría de mis compañeros que van a pensar como yo. Le doy las gracias porque usted debe ser el único diputado que representa al pueblo, representa a la gente que se anima a decir las cosas que muchos de nosotros pensamos, pero en el Congreso no encontramos voz que las diga por nosotros, siendo una democracia representativa que tenemos. Le cedo la palabra a Lucas. Gracias. No, Sí, disculpe, diputado, se cortó. no, creo que son muchos, Fernando, los que piensan como nosotros. Lo que pasa es que pasa esto. A veces
se atemorizan de decir lo que piensan. Y ese es un gran problema, el miedo a ser políticamente incorrecto. Y no hay que tener miedo, es lo que decía recién, hay que salir de frente y decir las cosas como son, porque eso tiene un valor mucho mayor que el que tiene esconderse y tratar de quedar bien con todo el mundo. Totalmente. La famosa frase de Churchill, que si bien fue en otro contexto, aplica para una batalla cultural. El que se humilla para evitar la guerra tendrá la humillación y la guerra. Le cedo la palabra a Lucas. Hola, diputado. Buenas tardes y gracias por la charla. Bueno, quería compartir también con lo que decía Fernando, que soy un fiel admirador de usted en Twitter. La verdad que sus ideas son 100% las mismas que la mía. Ahora, con respecto a algo que viene dando vuelta en Twitter de la creación de un partido, de un frente de derecha. Si usted imagina la posibilidad de que en ese frente se acople Patricia Bullrich, Pichetto, ¿usted cree la posibilidad de también irse hacia ese frente o quedarse en el ala más progresista de Cambiemos? Gracias. Bueno, gracias a vos, Lucas, gracias por lo que decís, y me alegra de coincidir con vos. Muy importante tener coincidencias cada tanto. Mirá, yo creo que el PRO se está convirtiendo en un partido peligrosamente progresista. Y vamos a trabajar junto a otro grupo de personas para que eso no ocurra, y vamos a hacer toda la resistencia posible para llevar al PRO al camino que creemos que tiene que tener, que tiene que ser un partido que represente verdaderamente la idiosincrasia nacional. Y yo creo que la idiosincrasia nacional es algo que es un partido como el nuestro, sino que está representada también en otros partidos políticos. Yo no tengo ningún problema con los peronistas en general, salvo que sean kirchneristas. Pero el peronismo también ha tenido mucha gente que coincide con nosotros. De hecho, hay muchos peronistas que, por supuesto, ocupan lugares secundarios, que tienen una mirada similar a la que uno tiene. Yo creo que y después hay gente, hay liberales que tienen ideas similares, y hay gente de otros espacios políticos que tienen ideas similares, ¿no? También dentro del movimiento popular neuquino, aquí en la provincia de Neuquén. Yo creo que hay que primero tener muy claro qué es lo que se busca, ¿no? Yo creo que hoy hay que hacer una gran defensa de un proyecto nacional argentino. ¿Y a qué me refiero con eso? Que nosotros no podemos dejar de analizar lo que ocurre en Argentina si no vemos en el contexto global que se da. Nosotros hoy estamos en un mundo que tiene no solamente para hacer un análisis bien superficial, ¿no? No solamente es un mundo que se está disputando otra guerra fría al estilo de la que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y Unión Soviética, sino que hoy estamos viendo también una guerra fría entre Estados Unidos y China, en la que de alguna manera aparece Rusia ahí terciando, Rusia con un gran poder, sobre todo militar, e influencia sobre otros países de la región, pero sobre todo esas tres grandes potencias como países dando su gran batalla, que es económica, que es política, que es influencia diplomática. Pero después está también, en el contexto global, la influencia que tienen las grandes corporaciones, muchas de las cuales nosotros las podemos ver influyendo en nuestro país a través de las nuevas embajadas, que son las ONG. Por ejemplo, la Fundación Huésped es una de las ONG que oficia de embajada de algunos intereses globalistas, que tiene una gran influencia, como decía recién, sobre nuestro país, y que tiene intereses no solamente en Argentina, sino que tiene intereses globales, que ellos juegan sus propias cartas también. Bueno, haciendo este análisis muy superficial, lo que digo es, nosotros tenemos que entender, analizar, leer el mundo, lo que va ocurriendo en el mundo, para tener una respuesta, como argentinos, como nación,
lo más unida posible. Nosotros nos pasamos la vida discutiendo entre nosotros, peleándonos, sin pensar que esa discusión, esta pelea, nos tienen que llevar a todos hacia adelante. Porque acá puede haber gente que piense que pensemos todos igual, pero también puede haber gente que no. ¿Qué sé yo? Yo tengo miradas un poco radicalizadas con algunos alguien que no tengo una mirada igual a la mía en esos determinados temas, y así todo poder proyectar hacia adelante. De hecho, mi matrimonio con María Inés, que se construye sobre la base de disentir en algunas cuestiones, ¿no? Y así vamos construyendo, discutiendo, conversando, compartiendo miradas, vamos construyendo una familia hacia adelante. Lo mismo tienen que hacer las naciones. Las naciones también tienen que valerse de las miradas de todos hacia adelante. Y para eso tenemos que tener claro que estamos juntos, ¿no? Así como una familia tiene el compromiso a partir del casamiento, que es el acto fundante de esa familia, tiene el compromiso de ir hacia adelante, bueno, nosotros tenemos el compromiso, a partir de la Constitución, de nuestros procesos históricos, tenemos el compromiso también de construir hacia adelante. Hay, sin embargo, algunos que están aquí adentro que no quieren estar compartiendo un espacio y piensan más en una mirada por ahí globalista, por reducirlo terminológicamente. Pero en definitiva, hay algunos que no quieren construir con la mayoría. Bueno, hay que buscar a todos los que estamos dentro de esta mantinos que queremos un futuro común para poder construir hacia adelante. Y bueno, ese creo que es un gran desafío que tenemos todos los argentinos. Gracias, diputado. ¿Cómo anda de tiempo? Yo muy bien. Que hay que preguntarle a Dios qué dice. Perfecto. Esperemos que bien. Le cedo la palabra a Gabriel. ¿Gabriel? Hola, buenas tardes. Bueno, siguiendo por ahí un poco con lo que hablaban antes de estas provincias en donde el peronismo está gobernando hace tantos años, como ser Neuquén o Tucumán o Santiago. ¿Cómo piensa que la oposición tendría que encarar la lucha, particularmente en estas provincias donde es cada vez tan más difícil vencerlo? Mirá, la verdad que son todos, si te dijera una receta te mentiría, porque acá hemos intentado ganar a la PPN y nunca hemos podido. No es fácil, porque tienen el poder del dinero, cada vez hay más pobreza, cada vez hay más dependientes del Estado y cada vez hay menos recursos, pero más direccionados a favorecer esas políticas populistas. Entonces, es muy difícil. Yo creo que hace falta grandes trabajos de acuerdos. Depende, por supuesto, de cada provincia, cada jurisdicción. Hay que hacer acuerdos políticos, hay que tener actores que jueguen fuerte. Son conjugaciones de cosas que hay que analizar en cada jurisdicción cómo se dan, pero la verdad que no creo que haya una receta y no son cosas fáciles de debatirlas así en abstracto, ¿no? Yo, como te decía recién, en broma, pero también en serio, no hemos tenido hasta ahora la capacidad de darlo vuelta aquí en Neuquén. Así que no podría decirte qué hacer en otras provincias. ¿Se me escucha? Sí. Sí, discúlpeme, tuve un problema con la compu. Le cedo la palabra a Federico. ¿Federico? Bueno, leo yo la pregunta por él. ¿Por qué cree que en Vaca Muerta en particular y en Neuquén Juntos por el Cambio salió tercero, siendo la zona que más desarrolló? Bueno, ahí hay varias cuestiones para analizar, ¿no? Vaca Muerta es no sé qué tanto saben, pero es una formación geológica
que tiene muchísimos años. Es una roca madre que, sobre la cual se asentó después otras formaciones geológicas, perdón, es una formación geológica sobre la cual, es una roca madre, sobre la cual se fueron asentando otras etapas geológicas, ¿no? Formaciones, que de esas otras etapas es donde se extraía el petróleo originalmente, siempre se extrajo desde ahí. Vaca Muerta es la roca madre, es una roca que es muy cerrada, es muy difícil sacar petróleo de ahí, pero hace unos años en Estados Unidos, a partir de la necesidad de Estados Unidos de generar más petróleo y gas en sus propias cuencas, bueno, se desarrolló una tecnología que después se imitó acá y permitió que esa roca madre, tan difícil de extraerle crudo y de extraer hidrocarburos, fuera posible hacerlo. Entonces, Neuquén, que venía decayendo como productora de gas y petróleo, empezó a ser una opción cada vez más potable, y de Galucho como presidente de YPF empezó a desarrollarse. Y empezó a desarrollarse a partir de un acuerdo que se hizo con Chevron, un acuerdo secreto un poco particular, ¿no? Lo importante, lo concreto, es que a partir de ahí empezó a desarrollarse Vaca Muerta. Y dio un puntapié, un salto muy grande a partir de la gestión de Cambiemos, porque Juntos por el Cambio, Cambiemos, vio en Vaca Muerta un potencial gigante, que es el que tiene, pero para lo cual había que hacer una serie de condiciones. Entre esas condiciones había que generar el marco jurídico, ¿no? La estabilidad política y jurídica para que los inversores pudieran venir a invertir, pero también las condiciones macroeconómicas para que, por ejemplo, no se retocara el precio del crudo en boca de pozo, que es uno de los temas que el inversionista siempre está mirando. Hace falta invertir muchísimo dinero para sacar petróleo y gas, pero si vos le cambiás las reglas del juego al que invierte, bueno, difícilmente lo haga de manera consistente. Y después, la disponibilidad de los recursos, es decir, si vos venís, invertís y no te podés llevar la plata, como está ocurriendo ahora, bueno, difícilmente te sientas alentado a invertir en el futuro. Como Juntos por el Cambio, Cambiemos, generó todas las condiciones macroeconómicas para que se pudiera invertir, empezó a haber una serie de inversiones importantísimas. Pero también había que acordar con las provincias, porque las provincias son las productoras, las dueñas del hidrocarburo, de todo lo que está en el subsuelo. Esto después de la Constitución del 94 y bien modificado algo con la ley corta, que es una ley específica, se llama ley corta, es una ley específica de hidrocarburos. Concretamente, que tener sí o sí una buena relación con los gobiernos provinciales, ¿no? Y eso es lo que hizo permanentemente, no solamente el gobierno de la provincia de Neuquén con el gobierno nacional. Yo les decía, la MPN siempre tuvo habilidad para quedar bien con el gobierno nacional, sino que el gobierno nacional tenía que tener una buena relación con las provincias. Bueno, tan buena fue la relación que miraba permanentemente a la provincia, al gobierno provincial, al MPN, prácticamente le diría que le levantaba la mano cada vez que podía y los abrazaba y les daba todo, en desmedro de nosotros, ¿no? A nosotros, la verdad que nos corrieron un poquitito, si bien éramos los representantes del oficialismo aquí en la provincia de Neuquén, bueno, el gobierno nacional prefería tener una mejor relación con el MPN. Entonces, todos los triunfos del gobierno nacional los asumía el gobierno provincial. Todas las derrotas eran para nosotros. Muchas gracias. Mire, diputado, hay varias preguntas que se están... Autocrítico para hacer. Disculpe. Disculpe, se cortó el audio 2 segundos. No, tranquilo. Pensé que había terminado, le pido perdón. Bien, no. Hablaba de la autocrítica, que digo que siempre hay que procurar ser autocrítico, porque esa es la crítica hacia los otros. La verdad que si uno fuera autocrítico, diría
que nosotros no hemos tenido la habilidad de darle a los neuquinos una propuesta mejor de la que muestran las políticas. Y acá la política es muy linda, yo creo que los valores están ante todo, pero también hay que ganar elecciones. Si vos no ganás elecciones, si vos no podés explicar y comunicar bien lo que querés transmitir, bueno, difícilmente va a gobernar otro. Muchas veces, sin relegar las posiciones de uno, la mirada de uno, sí hay que hacer acuerdos con personas, con espacios políticos, a los cuales pero que te van a permitir ganar elecciones, y de esa manera transformar la realidad. Entonces, ahí hay una disyuntiva grande entre quienes participamos en espacios políticos y aspiramos a gobernar, entre qué es lo que corresponde hacer. Validar cercanos a este es un gran desafío en la política. Diputado, no se le escuchó lo último. No, lo que digo es que a veces para ganar elecciones tenés que juntarte con gente que no te convence 100%. Sí. Bueno, respecto a eso, hay varias preguntas que se están repitiendo respecto a ciertos dirigentes de Juntos por el Cambio con una tendencia mucho más izquierdista que la de ustedes y la nuestra. Entonces, le quería preguntar también y pedirle, si es tan amable, de que hable de Unión Republicana. Mirá, hay una cuestión que está ocurriendo con Juntos por el Cambio, que es que, como decís vos, se ha ido llevando, ha ido corriendo hacia el populismo, ¿no? Hacia la socialdemocracia. Tiene que ver con una cuestión que yo la entiendo desde el punto de vista de que hoy en Argentina estamos tan mal políticamente, que tenemos que recurrir a lo básico, ¿no? Si nosotros no tuviéramos un kirchnerismo que te corre siempre el arco, que destruye todo, que no respeta absolutamente nada, entonces podríamos tener cosas un poco más claras como espacio político. Pero hoy la verdad es que lo que hay que tratar de sumar todo lo que está dentro de la defensa de la República, que es muy amplio, porque eso lo podemos defender muchos espacios políticos, pero que requiere de, como nosotros, como somos muchos los que creemos que a partir del orden se crece y se desarrolla, versus lo que ve el kirchnerismo, que ellos están más convencidos del caos, y creo que muchos todavía entienden, así como dicen los fundamentos del marxismo, que el conflicto es el motor de la historia. Bueno, yo creo que ellos promueven el desorden, el caos, y cuanto peor, mejor. Bueno, nosotros tenemos que defender esta idea de que hay que crecer, desarrollarse sobre la base de tener algunas cuestiones claras, sobre todo la defensa de la República, ¿no? Y ahí es donde hay que abrazar a todo el que más o menos piensa como uno para tratar de armar algo potente políticamente. Entonces, bueno, como decía recién, terminás abriendo tanto hacia el centro izquierda que al final no sabés qué termina siendo, ¿no? Y eso es un poquito lo que le pasó al PRO también, ¿no? El PRO en esta necesidad de ganar adhesiones, bueno, terminó empujando algunas ideas que eran cosas que teníamos mucho de nosotros, lo que tenemos, va. Y bueno, yo creo que a eso ahora hay que equilibrarlo, y por eso Unión Republicana, creo que hay que equilibrarlo con una vuelta a los valores que nos trajeron aquí a muchísimos de nosotros, ¿no? Los valores fundantes de nuestro espacio político.
que yo aspiro, así como aspiramos muchos otros, a que sea un espacio cada vez más fuerte, cada vez más grande, porque no tenemos duda de que representa el sentir de la enorme mayoría que integramos este espacio político, y también a la enorme mayoría de los argentinos, ¿no? Sin estar en contra de lo que es el PRO hoy, o de lo que es Juntos por el Cambio hoy, porque, reitero, entiendo por dónde pasa esta necesidad de tiempo, tratando de fortalecer estas ideas, estos principios, que creo que son fundamentales para nuestra patria. Muchas gracias, diputado. ¿Tiene tiempo por una más? Sí, tengo mucho tiempo, ¿sí? Sí, es más, no estoy en mi casa, así que si llego después de las 10 de la noche no tengo que cocinar. Le cedo la palabra a otro medio tocayo suyo, Juan Francisco Raffo. Hola Fran, buenas tardes. Gracias Fran, por la ¿cómo te va? charla. Y mi pregunta era un poco más para distender a lo último, que en este país 90% futbolero, vi que te gusta mucho el básquet, ahí te estuve viendo por Instagram. Y nada, la pregunta era cómo surgió tu pasión por el básquet y si sos hincha de algún club. Mirá, está buena la pregunta. Yo, a mí me encantaba el fútbol, creo que como todos los argentinos jugaba al fútbol y en algún momento jugué al tenis, hice todo tipo de deportes. Pero tengo un problema de nacimiento, yo soy muy miope. De hecho uso anteojos desde que tengo 3 años y no veo. Yo tengo 3 por ojo y ahora me encima tengo unas cataratas, así que se me sumó otro problema. Tenía 16,5, 14,75. Imagínate, no veía nada. Mis compañeros decían que me tenía que poner una pelota con sonajero, porque realmente tenía muchos problemas para ver. Y en el básquet, a pesar de eso, me hice de un deporte que se me facilitaba, porque como, si bien siempre fui flaquito, siempre me gustó mucho el roce físico, no le escapo, es un poquito como la política, no le escapo al roce, y entonces jugaba bajo el aro, y ahí me sentía muy cómodo porque, bueno, uno podía repartir y podía recibir sin problema, y es un deporte hermoso el básquet. Yo lo jugué 30 años, jugué a distintos niveles, llegué a una liga norpatagónica, que en ese momento era como una categoría del torneo federal ahora. Fui goleador en una liga en juveniles, pero la verdad que no era buen jugador, era más bien madera, del promedio para abajo, con mucho espíritu, bastante de liderazgo en los momentos claves, pero no por capacidad de juego, siempre fui más bien maleta. ¿Vos de qué jugás, Fran? Bueno, yo juego de ahí de escolta y en obras, así que en una futura marcha, cuando vuelva a la normalidad y te vea, te voy a regalar una camiseta. Vamos, me gusta Obras, tiene lindo equipo. Conozco todo el equipo que tienen y tienen un muy buen laburo ahí. Sí, pero bueno. Después comentame que es de la vida de Grandote, que apuntaba a buen pivot y no sé qué quedó el chico me olvidé el nombre. Tiene 22 años. Lautaro. Ese mismo. Muy buen jugador, quedó un poquito ahí. Pero sabés bueno, mucho. Después lo hablamos, para no aburrir al resto, Dale, lo hablamos después. Sí, porque el resto no. Bueno, muchas gracias, Fran. No, por nada. Si alguien tiene alguna pregunta más, desmutéese y proceda. ¿Cómo le va Francisco Sánchez? Hola Alejandro, ¿qué tal? Le hago una pregunta. ¿Usted cree que estos que han vuelto otra vez, puede ser que Argentina termine en una Venezuela? La señora viene con un afán de maldad, de castigar a la clase media. ¿Cuál sería su opinión? La destrucción de nuestra nación y vos fíjate que lo que ha dicho Fernández es que él cree que el camino es Venezuela. Y ellos admiran Cuba y admiran Venezuela, porque ellos
tienen un concepto que es que no son las condiciones de vida de las personas, porque las personas pueden soportar estar mal. Lo importante, según ellos, es que se viva bajo las condiciones que ellos creen que son las óptimas, bajo esa ideología. Yo soy una persona en las ideologías, yo me defino como conservador, no soy ni liberal, ni mucho menos comunista, socialista. Y los conservadores hay que preservar lo bueno, lo que nos ha traído hasta aquí, la familia, nuestros valores, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra religión, nuestro idioma, toda nuestra idiosincrasia, dando cosas, ideas, conceptos, pero no creemos en los dogmas. Yo no creo en el liberalismo como dogma. No, en ese sentido sí adhiero mucho más al del liberalismo que del comunismo. Pero yo no creo en los dogmas, no creo que haya que dogmáticos. Entonces, lo que ocurre con esta mentalidad, ellos van a llevar adelante su proyecto, esté quien esté, así como en los 60, 70 ponían bombas y mataban, secuestraban gente. Esta semana se cumplen 47 años del asesinato de José Rucci, que era un sindicalista peronista, muy cercano a Perón, no ladrón, al que asesinan por pensar distinto. Lo asesinan montoneros. Y solamente por pensar distinto. Así como mataron a un Rucci, y antes habían matado a Bador, que era, Bandor era, bueno, no me acuerdo el nombre ahora. Augusto Timoteo Bandor. Por ahí Santiago se acuerda. Bueno, bien, Bandor. A prevalecer lo que ellos pensaban. Esa gente, muchos de ellos están hoy dentro del gobierno, y muchos son los hijos que piensan exactamente lo mismo. No les importa la democracia, tu opinión, mi opinión, no les importa el sentido de nada, les importa llevar adelante el plan que ellos tienen. No lo conozco, la verdad que yo lo ignoro, no sé si como por ejemplo el monstruo este que estaba en página 12, que ahora no sé dónde está. Horacio Berbisky. Berbisky. Sí, gracias. Que yo creo que es uno de los ideólogos de este espacio político, sin saber si realmente es el tipo de influencia que uno cree que tiene, ¿no? Yo tengo un negocio acá en San Juan, en definitiva, y aquí viene mucha gente del gobierno que tenemos, del gobernador, y la verdad que son un lavado de cabeza terrible. Hablan del neoliberalismo, el 76, por ejemplo. Hay mucha gente de las universidades estas nacionales que habla del neoliberalismo y tienen un iPhone, y yo me los encuentro en Miami, por ejemplo. Entonces, son de doble discurso. Además, Néstor y Cristina apoyaban a Menem en la época de los 90. Todos ellos hablan del neoliberalismo y se jactan de eso. Eso es terrible. Y lo feo que tiene es cómo castigan a la gente. Yo le digo de verdad, diputado, yo cuando ganaron ustedes sentí una felicidad enorme, y cuando se fue Mauricio yo lloré y estuve una semana llorando en mi cama. Y yo lo extraño todos los días, y si lo viera me sacaría una foto con él. Y yo adoro y bendiga a Dios juntos por el campo. Bueno, sí, yo te entiendo lo que decís, porque la verdad que el cambio, yo la verdad que tengo para hacer hacia el gobierno, ¿no? Son críticas que hago sobre todo hacia adentro, porque no me gusta sobre todo, y reitero, voy a no a mi familia. No tengo críticas hacia mi mujer, hacia mí, pero esas las guardamos adentro. No, y yo no entiendo. Me parece que hay que tener. Yo no entiendo a la gente por qué volvió a los 12 años. Yo creo que ganaba Mauricio, traían la plata del fondo y venían las inversiones. Además, aunque ustedes les hubiesen dado a la industria, tampoco se la van a comer con el tema de los planes. Esto de los planes algún día va a tener que terminar. Esa gente va a tener que trabajar, no van a poder seguir estos acá matando a la gente y generando creaciones de vagos y vagos y vagos y vagos y vagos. Bueno, mirá, Santiago, Alejandro, fíjate que en Venezuela les ha resultado también,
que venezolanos y muchos están viviendo acá en Argentina, ¿no? Entonces, yo creo que lo que no hay que hacer es irse. Yo creo que hay que pelearla con hay que darle todas las batallas que haya que darle, pero desde acá. No hay que nuestra patria esta gente. Esta gente no tiene límite, salvo el que puedan encontrar que nosotros les interpongamos. Yo creo que nosotros no vamos a hacer Venezuela porque somos un pueblo, y esto no lo digo peyorativamente, y no lo digo tampoco que no suene feo, bueno, somos más que otros países. Nosotros culturalmente somos más. La que ganó el kirchnerismo en estas últimas elecciones tiene que ver con varias cuestiones, pero muchas de ellas tiene que ver con que perdió la esencia de lo que era. Y yo creo que ahí el debate por el aborto fue un punto de inflexión importante. Y yo creo que ahí se atacó el espíritu del votante tradicional, la base que le daba fuerza, le daba contenido a Juntos por el Cambio. Y eso creo que fue un error táctico tremendo, más allá de lo ético, ¿no? Pero después, yo también Alejandro, permitime así le cedo la palabra a Kevin, que tenía otra pregunta. Bueno, hecho. Gracias, diputado. No, Alejandro, con gusto. No, lo mío era simplemente como para cerrar una acotación de lo que dijo, el tema de que se identificaba con el conservadurismo. Yo creo que también me identifico con el conservadurismo, y que siempre es importante hacer la distinción entre el conservadurismo que sienta sus bases, digamos, en el nacionalismo, y aquel conservadurismo que sienta sus bases en el patriotismo. Creo que, y espero no equivocarme, que estamos del lado del patriotismo y no de ese nacionalismo extremo que algunos sí se sienten identificados con ese nacionalismo, ¿no? Mirá, el extremo que uno puede tener, al menos el que yo tengo, es el de siempre hacer prevalecer nuestra idea de que la Argentina está primero. Si eso es ser extremista, y en eso soy extremista. Yo no soy enemigo de ninguna nación hermana. Yo no tengo ningún problema con los bolivianos, ni con los paraguayos, ni con los chilenos, ni los uruguayos. Es más, nosotros tendríamos, y esta es una concepción histórica que también puede ser discutible, obviamente, pero yo creo que nosotros nunca tendríamos que haber dejado de ser uno. Tendríamos que seguir, al menos, sin dudas, Uruguay. Uruguay tendría que ser parte de Argentina, pero no una provincia argentina. Uruguay, ustedes saben, la Declaración de Independencia de Uruguay dice que esa declaración de independencia es hacia el imperio portugués y hacia el imperio brasilero, que eran, en realidad, eran los invasores de Uruguay, y ellos se terminan independizando de ellos, ¿no? Pero ellos, en su propia declaración de independencia, dicen los uruguayos que ellos son parte de la nación argentina. Artigas, que es uno de los, seguramente ¿cómo se llama? Una de las personalidades históricas más importantes de Uruguay, sin dudas. Bueno, él se considera argentino, y él tendría que ser de los patriotas más importantes. De nuevo, nosotros lo omitimos, no lo miramos así por las consecuencias de políticas que eran extrañas a la Argentina, extrañas a toda nuestra región, y quisieron que nos separáramos. Bueno, hoy esos principios que atentaron contra la unión nacional, y no me refiero no solamente a esos países que nombraba recién, bueno, son los mismos que, por ejemplo, propician la separación de la nación mapuche del resto de la nación argentina, ¿no? ¿Por qué? Porque les convienen los separatismos, les convienen las divisiones, porque ahí es donde los de afuera ganan. Entonces nosotros tendríamos que tener un enfoque abierto hacia el resto de los países, porque además nos conviene, a los países de la región digo, porque además nos conviene consolidarnos como una región políticamente, diplomáticamente más fuerte. Yo creo que esa visión como región la tendríamos que recuperar, y porque, reitero, el mundo es un mundo muy complejo en el que estamos viviendo, donde se pelean los grandes actores, y yo creo que estamos en un momento oportuno para nosotros
crecer como nación, siempre con un proyecto de nación que es el que nos termina faltando. Muchas gracias, diputado. Le cedo la palabra a Francisco Fernández, así da el cierre. Muchas gracias de parte mía y de Jóvenes y Unión Republicana por todo. Perfecto, me quedo mucho con lo último que estaba hablando acá Fran, sobre el tema de, bueno, de armar o de construir la nación en base a poner a Argentina primero, y es mucho de lo que hablaba Alberti, y también lo vimos, bueno, en uno de los ciclos de formación que tuvimos junto a Unión Republicana, y me parece que es totalmente trascendental lo que dijiste, y me quedo con eso como resumen de todo, porque si bien hay que apuntar al desarrollo, pensando en nosotros y pensando que nuestra industria, nuestra gente, nuestras pymes, nuestras empresas tienen que estar adelante de todo. Así que bueno, les agradezco a todos por estar, te agradezco a vos, Fran, por expender el tiempo con nosotros. Esta charla va a quedar grabada, va a estar en YouTube, va a estar en la página web nuestra, jovenesrepublicanos.com.ar. Así que bueno, un saludo y nos estamos encontrando en otra oportunidad que seguramente va a haber otra. Bueno, de mi parte, un pedido. Sí. Un último pedido. Yo primero les agradezco este tiempo y la verdad que lo disfruto mucho, pero me gustaría encontrar la oportunidad de tener por ahí un mayor. Yo soy un ex joven, como muchas otras personas de mi edad. Ya crecimos y nos vamos alejando cada vez más de los jóvenes en edad. Es importante para la gente como yo aprender. La juventud es el hoy, no es el futuro. La juventud, como mi edad, son pasos por la vida. La cuestión temporal siempre es hoy, pero también la esperanza de que sea mañana. ¿Y qué me interesa de ustedes? Y esto es un pedido mío. Me interesa escuchar, aprender, que me den ideas, que el que tenga iniciativas, el que piense las cosas de una manera concreta, que tenga entusiasmos con algún tema, que me lo haga llegar, que me lo haga saber, sabe mucho. Con los viejos, me encanta ir a los clubes de tercera edad, y aprender mucho. Y creo que como sociedad tenemos que prestar mucha atención a la tercera edad, escuchar mucho a los viejos, aprender de los viejos, pero también tenemos que escuchar y aprender de las otras generaciones que no son iguales a la nuestra. Siempre hay que escuchar y aprender, ¿no? Pero bueno, a medida que me voy poniendo más viejo, tengo más necesidad de escuchar como las de ustedes para aprender también, primero a representar, pero después a conocer, que me parece muy importante que en ese sentido les quiero pedir que me hagan cada vez que puedan reuniones, escuchar, aprender, como les decía recién, que hablen más ustedes, no solamente preguntas, porque yo no soy docente, yo necesito escucharlos. Entonces eso es un pedido especial, en todo caso después se lo voy a hacer a Ulises también, pero bueno, realmente lo necesito. Bárbaro. Y bueno, la verdad que es genial tener a una persona de la llegada que tenés vos, así que tenerla cerca más que nada, que es algo que no se da todos los días, que si bien en algunas otras charlas nos han dicho que podemos llegar a tener algún acercamiento, pero bueno, tener este contacto directo es bueno, así que bueno, te agradecemos en nombre de todos los jóvenes republicanos. Y bueno, nos estamos viendo y seguimos dialogando, como siempre. Bueno, gracias a ustedes, che, un gustazo, ¿eh? Después Juan, Rafo, Francisco. Ahí te escribí por Instagram, Fran. Después fíjate. Dale, después intercambiamos algo. Adiós, un abrazo. Muchas gracias, diputado. Que tenga buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Francisco.